Eso quiere decir que empezamos os estéticos no paran. Sí, por aquí hai algún sitio, o sea que se queredes pasar de estar máis cómodo, que hai uns sofás moi cómodos, o sea, se queredes chegarmos por aquí, algún que outro sitio pode haber. Voy a estar aquí puesto, lo digo por este lado. Por lo menos un par deles. Me tengo que poner aquí. Vale. Moitas gracias por vir a Estéticos no PAP. Iniciamos un novo curso con moitas ganas e con moitos proxectos. Esta iniciativa de Estéticos no PAP xa se leva celebrando en Santiago durante uns cantos anos e a convocatoria para os que sodes novos todos os últimos vendres de mes andaremos aquí esta tempada no Aires Lunes falando de cousas como esta, de vacinas críticamente, de cousas relacionadas co escepticismo. Bueno, son a teléfono. Vou presentar o invitado desta tarde, é Vicente Baos. Si os sitios por aquí. Mamá, desculpa. Vale. Insisto, hai por lo menos un par de sitios esperándonos. Vicente Baos é profesional sanitario, ele é médico de familia. Eso quere dicir que está na trincheira, que está en contacto con nós, cos usuarios, no día a día. Desde esa posición na trincheira, el tamén ten varias preocupacións. Unha delas é sobre o medicamento, pero o medicamento entendido sociolóxicamente. Esta cousa que a ningún daqui seguramente nos pasa, isto de automedicarnos e estas cousas, bueno, pois ela as estudia, as traballa, entre outras cousas tamén é asesor da Xencia Española do Medicamento e tamén da Xencia Europea, é fundador dun movimento de no sin evidencia, pertence tamén ao Círculo Escéptico e esta tarde promete ensinarnos a ver as vacinas críticamente. Moitas gracias por vir, Vicente. Pues muchas gracias a todos por haber venido. Gracias a todos los miembros del Círculo Escéptico y ARP de Galicia que han hecho buena promoción y bueno, yo creo que esto es un ejemplo del interés que hay en la ciencia de forma global y de las excelentes iniciativas de hacer este tipo de actividades relajadas en un lugar tan agradable como puede ser un pub como este, ¿no? Vamos a hablar de vacunas. ¿Y por qué de vacunas? Porque realmente en los medios de comunicación y en las últimas semanas o meses las noticias, los muertos por niños que nos han vacunado, las críticas fundadas o infundadas, las críticas radicales contra la vacunación como un método peligroso de prevención de la salud, o al contrario, hay que vacunar con todo lo que tenemos, con todas las vacunas posibles, a cualquier niño o a cualquier adulto. Vamos a ver que el tema de vacunas no es solo un problema infantil, es un problema de una enfermedad con manifestaciones en la edad infantil o en la edad adulta, dependiendo cada una. Y un poquito, mi idea era hurgar en la herida escéptica, digamos, para precisamente dar a un público global, no especialmente médico, aquí hay de todo, información sanitaria y otra que no, intentaré no perderme en disquisiciones muy médicas que os alejen del entendimiento, intentaré que no sea así, pero bueno, para que veáis un poquito que la vacunación es una herramienta preventiva, fundamentalmente no terapéutica, es decir, evitamos que una enfermedad aparezca o sus complicaciones, y que eso se evalúa igual que podamos evaluar un medicamento. Es decir, un medicamento tiene unos ensayos clínicos, tiene una determinación química, tiene un ensayo inicial en animales o en laboratorio, después se hacen ensayos en humanos y una vez que han pasado el beneficio y el riesgo, es decir, donde se encuentra un perfil adecuado, un medicamento se aprueba o no se aprueba. Y eso es un método científico y un método que está muy validado. El matiz de una vacuna es que la vacuna no tratamos a enfermos que necesitan una opción ante una enfermedad que puede amenazar su vida. Aquí vamos a aplicarlo en gente sana y vamos a intentar evitar que aparezca una enfermedad. Eso ya en sí mismo es un matiz de una vacuna sobre un medicamento común. Pero la metodología de hacerlo también es una metodología científica y que debe tener un rigor adecuado para llegar a una conclusión de que el beneficio siempre sea superior al riesgo. Ese es el matiz y en lo que se basa la medicina siempre, porque no hay verdades absolutas y siempre haremos un balance entre el beneficio y el riesgo.
entre lo que es positivo y lo que puede ser un efecto adverso o negativo, que si en algún caso supera el beneficio, evidentemente no se deberá aplicar. Y para llegar a esto, es importante el mantener el principio básico de que las vacunas desarrolladas a lo largo de la historia de la ciencia y que hoy tenemos disponible, todas aportan beneficio. Y sobre esa idea global, y que es el mensaje que cualquier persona ajena a la sanidad debe saber, que si una vacuna se ha comercializado y está disponible con todos los matices, que si está financiada por el Estado, que si no está financiada, que si hay que comprarla, que si no hay que comprarla, evidentemente no traerla a Andorra, ni importarla, porque eso es una aberración y es una absoluta ilógica totalmente que eso sea así. En eso siempre habrá matices, y la verdad absoluta de que todo es bueno y nada tiene un riesgo o nada tiene algún posible perjuicio, eso no existe en medicina. Aunque nos encantaría tener certezas y tener seguridades, nunca habrá esas seguridades al 100%. Matizar todo eso y pensar de que no es todo bueno ni todo malo, y esas actitudes maximalistas son ilógicas en la ciencia, y la ciencia siempre se cuestiona su realidad para mejorarla, y eso es el principio básico que debe guiar a la investigación, y evidentemente el movimiento escéptico es lo que genera en cualquier actitud humana, sea científica o no científica, el mejor conocimiento y el avance de manera rigurosa. ¿Por qué los que somos escépticos y científicos nos manifestamos, entre comillas, agresivamente contra los antivacunas radicales? Porque realmente es una perversión de la ciencia y ha motivado mucho daño a lo largo de la historia. Se ha hablado tanto del tema de las vacunas y el autismo, la triple vírica, sarampión, rubeola, parotiditis, que hace muchos años un científico publicó un estudio que lo relacionaba su administración con el riesgo del autismo, que luego se demostró que era un fraude, y además un fraude interesado, y que ha motivado pues, uno de los mayores escándalos de la medicina. Ha hecho un enorme daño a todas las vacunas en general y un enorme daño a aquellas personas que por creer eso renunciaron a ser protegidos del sarampión o de este tipo de enfermedades, ¿no? Con lo cual, eso es lo que no es tolerable y que la sociedad debe desterrar. Y creer que la ciencia aporta una ventaja, que la ciencia siempre se debe cuestionar si está en el buen camino totalmente o no, pero evidentemente no caer en la engañifa de aquellos que hablan de manera científica de que es el riesgo del mercurio, que es el riesgo no demostrado de relaciones de riesgo que en este momento y de manera radical no existen, afortunadamente. Y para ello voy a traer dos ejemplos que han sido pues, muy polémicos en los últimos años. La vacuna de la varicela, la más reciente, y la vacuna del virus del papiloma humano. La vacuna de la varicela, y a poco que hayáis oído las noticias, habréis oído todo lo que ha pasado. El Ministerio de Sanidad, la Agencia Española de Medicamentos en concreto, retiró de la venta en farmacias que se hacía de forma libre, dado que no todas las comunidades estaba financiada, la retiró para que no se hiciera así, porque consideraba que esa vacunación irregular que se estaba haciendo, de que el que la compra se la pone y el que no, pues no, y de una manera muy caótica, era negativo para los planes de control de la enfermedad y de sus riesgos en todos los grupos de edad. Y eso, pediatras se manifestaban absolutamente en contra, a favor de la vacuna, motivó polémicas de un tipo o de otro, la muerte de un niño, de una niña, motivó, como casi siempre, ¿no? A base de muertos se toman decisiones, y lo último es que el Ministerio vuelve a introducir la vacuna en el calendario oficial global. Vamos a ver un poquito de detalles de por qué ni todo es blanco ni todo es negro, ni era muy malo lo que hacía el Ministerio y muy bueno solo lo que hacían los pediatras, o por qué eso está lleno de matices. Os voy a contar un poco. La varicela es una enfermedad que afecta el virus de la varicela zoster a todos los grupos de edad. Tiene una manifestación infantil, pero tiene una reactivación que ocurre en un porcentaje alto, que puede ser hasta 1 de cada 4 adultos, en la forma de herpes zóster en la edad adulta, con una distribución de edades muy variadas. Con lo cual no solo es una enfermedad infantil, sino es una enfermedad que se adquiere mayoritariamente si no estás vacunado en la infancia, pero tendrá como una segunda fase en un gran número de personas que la hayan padecido posteriormente. Con lo cual, las decisiones no solo afectan a la edad infantil, sino afectan a toda la población, dado que es un virus que tendrá manifestaciones y riesgos en otros grupos de edad, ¿no?
típicamente los niños, ahora veremos alguna imagen, y las formas de adultos, quizá la peor sería la que afecte a la cara, porque puede afectar al ojo y producir una queratitis herpética, que puede ser bastante dañina. Aviso, hay gente de todo tipo, si alguno tiene especial repelús a las imágenes médicas, hay muy pocas, no va a haber muchas. Este es pues, un caso bastante típico, extenso, pues, de una niña. La varicela, en ausencia de vacunación, afecta a casi todos los niños, y eso pueden ser 450.000 casos anuales, es decir, que es casi la cohorte de niños nacidos en cada año en España. La mayoría de los casos van de los 2 a los 14 años, sobre todo entre 2 y 6 años. El 95% de la población que sea menor de 40 años tiene anticuerpos, es decir, ha pasado de una forma más clara o menos clara la enfermedad y tiene anticuerpos, en principio, protectores. La inmensa mayoría es un curso benigno. La varicela es algo que se ha conocido de siempre, que las madres incluso han manejado y muchas veces ni se consultaba al médico por ellas, pero puede tener complicaciones en una cifra del 2 al 6% en aquellas personas, niños, que tengan inmunosupresión por enfermedades crónicas, por defectos genéticos, por estar en curso de tratamientos de otras enfermedades, y ahí sí es especialmente grave. En el propio embarazo puede ser muy grave en el primer trimestre y producir un daño muy importante a la mujer y al feto, y en los niños muy pequeños también tiene una gravedad mayor. Aproximadamente hay entre 1.000 y 1.500 ingresos hospitalarios por complicaciones de la piel sobreinfectada, pero también hay afectación meningia y de otros órganos, y puede haber entre 5 y 6 fallecimientos al año de varicela natural, es decir, en la población en general, con una tasa de mortalidad de niños que no tienen problemas de defensas de 1 de cada 100.000. La famosa niña que apareció, que murió, porque si no llegó la ambulancia en Navarra, no sé si recordáis, que fue un poquito así, murió de complicaciones sépticas por una varicela sobreinfectada que genera una bacteria muy agresiva de la piel que se extendió y realmente falleció en muy poco plazo de tiempo. A veces no da tiempo ni siquiera a actuar. Pero como os decía, hay personas que se saltan la edad infantil y pueden tener la varicela en la edad adulta. Este es un paciente en mi consulta de 46 años que presentó una varicela típica, cutánea, generalizada, afortunadamente sin complicaciones, y que la toleró perfectamente y no tuvo ningún problema. Es mucho más frecuente las complicaciones en la edad adulta, sobre todo las respiratorias, puede producir una neumonía muy grave, de origen viral, con un tratamiento muy difícil, y realmente lo que se busca es que ningún adulto tenga la varicela porque las complicaciones son más grandes. Pero la forma más frecuente y que se ve mucho en la consulta es la forma zoster. La varicela zoster, el herpes zoster, la culebrilla, que llama mucha gente, que aparece en la edad adulta de una forma muy numerosa y muy importante. El propio virus se acantona en el sistema nervioso central, en uno de los ganglios, y por razones que desconocemos realmente por qué, puede ser por problemas de inmunosupresión temporal, pero a veces no sabemos por qué, aparece de forma cutánea localizada en cualquier parte del cuerpo. Puede ser en el tórax, puede ser en la cara, puede ser en manos, piernas. Estos son casos de mi consulta, en este caso torácica, siempre es un solo lado y afecta al hemicuerpo, a lo que se llama dermatómero, es decir, a la zona sensible de una raíz nerviosa del sistema de la médula espinal. Pero puede afectar aquí en esta mujer, pues como veis, brazo, mano, pues la raíz nerviosa que afecta en este caso. O, lamentablemente, en niños inmunodeprimidos puede ser muy grave. Yo trabajo en cooperación en África, este es un niño de Gambia, no estaba diagnosticado de nada, pero probablemente era un SIDA, que tenía un herpes zóster torácico de 2 años de evolución, con lesiones permanentes que se reactivaban continuamente sobreinfectadas. Pues realmente la forma era un niño de 8 años, de forma muy grave, un paciente claramente probablemente inmunodeprimido, aunque no estaba diagnosticado cuando yo le vi la primera vez. Es decir, la varicela es una enfermedad que tradicionalmente ha sido benigna en los niños, pero con un potencial de complicaciones en la edad adulta muy alto, si eso ocurre, y con un problema bien conocido del varicela zoster, que en algún caso también puede ser grave en personas de riesgo. Dado que hubo la polémica que os comentaba antes con el fallecimiento, pues realmente en la prensa se empieza a ver los movimientos a veces alarmistas, ¿no? Los pediatras afirman que el fallecimiento por varicela de la niña se podría haber evitado por la vacuna.
claramente contra el gobierno, nos han quitado la vacuna, esto no puede ser, los padres negligencia, los servicios de salud, bueno, todo el mundo empieza pues, a hacer acusaciones, ¿no? Y luego ya pues el que se defiende, es muy raro que se muera un niño, bueno, realmente hemos visto que es muy raro, si de 450.000 casos, que haya 5 o 6, es muy bajo, pero evidentemente la tolerancia familiar, personal y social al fallecimiento de un niño con una potencial medida preventiva, evidentemente no, socialmente está muy mal controlado. Incluso agresiones casi directas, como decir que el Ministerio ha decidido que miles de niños pasen la varicela para que unos adultos la eviten. Bueno, el Ministerio lo que proponía era lo siguiente: dado que es una enfermedad frecuente, pero de bajo riesgo en la edad infantil, no se vacuna de forma continua, salvo a los que lleguen a los 12 años que no hayan pasado la enfermedad de forma natural, se les vacuna para evitar los casos en adultos. Eso es una estrategia que busca que el efecto global sea reducir los fallecimientos y las complicaciones en la edad infantil y en la edad adulta. Otra estrategia es vacunar a las edades tempranas, 15, 18 meses, ahora se hace con 2 dosis, luego otra se repite entre 4 y 6 años, para evitar que ningún niño tenga la varicela, y aquellos ya están protegidos en principio para largo plazo. Y son estrategias que se deben analizar pros y contras, aunque realmente, como veis, el decir es que va a haber niños muertos si hacemos una no vacunación generalizada, pero insisto, las decisiones, sobre todo en salud pública, son globales y son sociales de una forma generalizada, teniendo en cuenta el riesgo individual, pero siempre viendo la globalidad, y eso a veces se entiende mal, o es difícil de entender cuando estás ajeno a este mundo. Porque además España tiene la peculiaridad que las vacunas hacemos lo que nos da la gana en cada reino, es decir, cada autonomía. Realmente no se ha conseguido nunca un calendario vacunal único y cada autonomía decide y toma decisiones que genera una especie de caos muy grande. Porque, por ejemplo, la vacuna antivaricela, antes de la decisión ministerial de ahora, pues en unos sitios se ponía y en otros no. Es decir, los únicos sitios donde se ponía en la edad infantil en el calendario oficial, es decir, sin pagar la gente, sino en el calendario oficial, eran Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla. Y en el resto, casi todos ponían únicamente con la estrategia de rescatar entre 10 y 12 años a aquellos niños que no lo hubieran pasado espontáneamente. Y esto estaba pasando en nuestro país. Como muchos pediatras no estaban de acuerdo, en muchos sitios, en muchas autonomías, los pediatras en la consulta le decían: yo, aunque no la pague, usted cómprela porque me parece que sea positiva que la use. Y eso es lo que generaba esta especie de caos, de que la vacunación no tenía una organización global y no tenía una idea de toda, como proteger a todos o a ninguno, digamos, aunque suene mal, pero sería lo lógico, ¿no? Pero es que además la vacunación de la varicela en el resto de Europa es absolutamente variable. Visto desde el punto de vista diciendo, bueno, parece, antes de que yo siga, vacunemos a los niños, porque eso es bueno y ya veremos lo que pasa después. Pues realmente es una excepción, es decir, la inmensa mayoría de los países no hacen eso, ¿eh? Como veis aquí, solamente vacunan, es el verde oscuro, en el calendario vacunal, Alemania, ciertas regiones de Italia, aquí Grecia, Madrid, Navarra y Lituania. En el resto de los países se vacunan a los grupos de riesgo, es decir, personas inmunodeprimidas que tienen mala protección, o en la edad ya de 10 a 12 años para evitar los casos en adultos. Es decir, que esa estrategia, que aparentemente parecía mala, muy mala, porque dejaba a los niños desprotegidos, es la que es mayoritaria en Europa. Y esto tiene razones, que a veces se puede entender mejor o peor, pero que no es un capricho, digamos, de unas autoridades frívolas, como pueden ser las españolas en muchos casos, ¿no? Porque esto es lo que está ocurriendo en Europa ahora. Y no ha habido ningún movimiento escandaloso, digamos, por ello, sino que se acepta como algo habitual, ¿eh? Esta es un poco cómo ha ido las vacunaciones: Alemania, Letonia, Grecia, Chipre, Luxemburgo, ciertas regiones, los únicos que tenían la vacunación organizada. Pero la vacuna en sí mismo de la varicela administrada a los niños es una vacuna enormemente beneficiosa. Es decir, tiene demostración muy fehaciente de una alta eficacia, de una alta efectividad
y una gran seguridad. La vacunación universal claramente ha demostrado que reduce la incidencia de casos de varicela, es decir, cae radicalmente cuando administras la vacuna a todos. Cuidado, porque esto es lo que no es tolerable. Según quién se la pone o no se la pone. Cuando tú abordas a toda la población, haces lo que se llama bien el efecto rebaño. Es decir, al vacunar a mucha gente, hace que los virus no circulen de forma desordenada, con lo cual incluso el que no está vacunado se ve protegido. Por eso las tasas de vacunación deseables son muy altas, más del 80, 85, 90%, porque sabiendo que aunque se te escape un cierto número, el efecto rebaño es muy beneficioso socialmente. Con lo cual te interesa no que haya una vacunación caprichosa, yo porque me la puedo pagar o yo porque me lo han recomendado, sino toda la sociedad se vuelque en un sentido, porque eso beneficia a los individuos y al colectivo, y parece que eso es razonable hacerlo en el tema de vacunas. Reduce las complicaciones, reduce las tasas de hospitalización, reduce las muertes por varicela, esos pocos casos pueden verse reducidos radicalmente, ocurre en los grupos vacunados y no vacunados, lo que os comentaba por el efecto que llamamos rebaño, y simplemente se veía que los casos que aparecen niños más mayores, no ya entre 2 y 6, sino más 7, 8, 9 años. Siempre antes de los 12 años, porque ahí eso es lo que intentas evitar, que no salte gente a ese grupo de edad. La vacuna es muy eficaz y muy segura, pero tampoco es 100%. Es decir, existe una varicela vacunal, o no vacunal, perdón, una varicela en niños vacunados que es muy leve, muy bien tolerada, con muchas menos lesiones, pero al 100% no desaparece. Aunque esta varicela, que se llama breakthrough, que es intercurrente, digamos, no tiene ninguna característica de riesgo como la varicela natural que hemos visto. Se ha visto que 2 dosis tienen una eficacia mucho mayor que una sola, que es lo que se propone ahora, 15-18 meses, 4 o 6 años, segunda dosis, de recuerdo. Aunque se vio también que si se administraba a la vez que la triple vírica, aumentaba el número de convulsiones vacunales, con lo cual se recomienda administrar en otro momento, no simultáneamente o en el mismo preparado, que también existe. Como vemos, en España ya hay datos de que cuando introduces la vacuna, la caída de los casos es radical, se ha hecho en distintas autonomías, aunque estos son datos de toda España, tú consigues que una vez que metes el número de casos de forma radical cae, es decir, realmente consigues una eficacia muy alta en hacer bajar la enfermedad de forma drástica. En todos los datos, estos son de los casos de Navarra, que es la comunidad que históricamente lleva más tiempo y además tiene unos registros de calidad para ver estos datos, donde la incidencia de la enfermedad de 2005, que se empezó, a 2010, en este caso el análisis, pues es una caída brutal y normalmente beneficiosa, ¿no? Esto ha ocurrido en países que sí tienen vacunación universal desde hace años, como es Estados Unidos, donde ves que claramente en el seguimiento a 6 años la caída de la mortalidad, la caída de las complicaciones de la varicela es enorme. Es decir, en la edad infantil la vacuna de la varicela produce un beneficio a corto o medio plazo indiscutible. Claramente beneficia a aquella población vacunada y por extensión a todo el grupo social, incluidos los no vacunados, cuando consigues tasas muy altas de vacunación. No cuando dejas que se vacune el que le dé la gana, sino tienes que tener una cobertura que sea superior al menos al 85% de la población para conseguir un efecto rebaño adecuado. Si tú tienes el que vacuna al que se quiere y tienes un 15, un 20%, bueno, pues el que se ha vacunado, pero no ves un impacto general y a veces no ves ni incluso esa reducción de mortalidad o de complicaciones. Pero, y si decíamos que si vacunábamos a los niños, ¿qué pasaba luego en los adultos? Que lo que queríamos era evitar que los adultos tuvieran complicaciones. ¿Por qué ese razonamiento? Pues realmente, porque ya un señor hace muchos años, en el año 65, hizo un modelo matemático basado en sus evaluaciones durante muchos años que tuvo registrado, donde consideraba que la circulación del virus servía de refuerzo inmunitario a aquellos adultos que la habían pasado ya. Es decir, yo no soy vacunado, yo pasé la varicela cuando me tocó de niño y yo estoy expuesto a la varicela porque atiendo pacientes con varicela. Parece que ese contacto con la enfermedad a mí me está reforzando mi propia inmunidad y me hace que el riesgo de que yo obtenga posiblemente un herpes zóster posterior a lo mejor es menor. Es decir,
Si anulamos la circulación del virus, porque la vacunación se hace en los niños, no va a haber esa circulación que va a servir de refuerzo. Y podríamos ver la hipótesis de que empezara a haber complicaciones por el herpes zóster en mayor número en los adultos. Con lo cual, ¿dónde ponemos el punto de corte? Es decir, si protegemos bien a los niños, ¿vamos a incrementar los casos complicados en adultos? Ese era el dilema y esa es la estrategia que ha estado en duda y todavía sigue en permanente análisis de cuál es la mejor estrategia. Lo que decía un pediatra de forma maliciosa: quieren que muchos niños se fastidien para que a algún adulto no le pase nada. Evidentemente es un discurso de cierta malicia, digamos. Este efecto boosting o de refuerzo también estaba cuestionado, ¿no? Porque, bueno, pues esto es un modelo matemático de un señor hace muchos años. En la experiencia real eso se ha demostrado. Pues se ha demostrado parcialmente. La última revisión más reciente, que es este trabajo, habla de que sí parece que hay ese efecto refuerzo, pero que no es homogéneo, no es estandarizado, no ocurre en todas las poblaciones. Es decir, la teoría de que si anulamos el virus y que no circule, que los adultos ya no van a estar protegidos, no está tan clara. Es una hipótesis, es una posibilidad, pero no está tan clara. Y evidentemente el uso de la vacuna no lleva tanto tiempo como para decir qué pasa 40 años después. Que he vacunado a todos los niños, ¿qué va a pasar dentro de 40 años? Esa incertidumbre con las vacunas la tienes siempre, siempre. Nunca vas a esperar 40 años para tomar una decisión. Claro, es que lo que hice 40 años después, ¿me arrepiento? ¿O tenía razón? Nunca lo podrás saber, evidentemente. Tendrás que hacer modelos intuitivos, investigación a por ello, comprender mejor los mecanismos, pero siempre, siempre tendrás dudas a qué va a pasar posteriormente. Y esa es una de las razones para que las estrategias son buenas, son malas, son blanco y negro. En ciencia todo es relativo y al final las decisiones se basarán en el mayor beneficio individual y social de las medidas que hagas. Las vacunas es un ejemplo típico de ello, ¿no? Es decir, es lo que comentábamos, ¿no? Los datos españoles que ya hay no demuestran que haya un claro incremento del herpes zóster. El problema es que son muy pocos años de seguimiento para saber si esto va a ser realidad o no. El herpes zóster también se tiene la idea de que es una enfermedad de viejos, ¿no? Es decir, que son los ancianos. Pues no. Aquí veis la distribución de casos de herpes zóster y el grupo de más de 65 años no es el mayoritario. Es decir, el herpes zóster puede ocurrir a edades más tempranas, incluso el número de casos son mayores a otras edades, ¿no? Entre los 25 y los 64 hay más casos que mayores de 65, con lo cual al herpes zóster hay que conocerle y respetarle. Sus complicaciones tienen gran trascendencia. La neuralgia posherpética es un dolor que queda después de que se ha curado la piel y queda un dolor crónico a veces de muy difícil control y que produce mucho sufrimiento a la persona que lo sufre. La neuralgia posherpética, que se llama. Es decir, que pensamos solo en niños y su beneficio. ¿Cuánto de esto estamos asumiendo que puede haber problemas o no? Realmente no lo podemos saber. Se especula, se habla, se investiga al respecto. El documento más importante, que es del año pasado en toda Europa, hace una serie de recomendaciones que parecen muy razonables al respecto. Hoy en día no se sabe claramente la influencia de la vacuna sobre el herpes zóster. Es decir, asumamos la incertidumbre de qué va a pasar dentro de 30 o 40 años. Es así, podemos solucionarlo ahora. Los estudios de seguimiento parece que no aportan lo contrario, es decir, que se reduce el caso del herpes zóster entre los vacunados y también en los niños vacunados más tardíos. 14 años de seguimiento no ha encontrado más número de casos de herpes zóster. Es decir, es importante que sigamos vigilando el herpes zóster y tenemos esta incertidumbre al respecto de la vacuna de la varicela en su evolución en la edad adulta. Por ello, la decisión de vacunar ahora, que es la decisión última, fruto de la presión social, fruto del razonamiento científico, de vacunar a todos los niños, mi opinión personal es que es acertada. Es una enfermedad que tiene un gran sufrimiento, insisto, sus complicaciones son menores, pero muy trascendentes, pero también que afecta mayoritariamente a la sociedad, que evidentemente tiene costes indirectos, laborales, etcétera. Cuidar a un niño con varicela requiere que un padre se quede y que le cuide, y además las complicaciones que tiene. Pero no se deje de investigar hacia el futuro respecto a la investigación de la varicela, la duración de la inmunidad, más allá de 14 años, que es lo que sabemos hasta ahora, cuándo poner la segunda dosis,
si hay que en un futuro poner una dosis de recuerdo, porque la inmunidad vaya bajando, etcétera, etcétera. Lo que he ido comentando antes, vigilarlo, monitorizarlo, porque realmente a veces se toma una decisión y ya todo el mundo se queda muy tranquilo. La obligación de las autoridades sanitarias es seguir investigando y seguir monitorizando los efectos a largo plazo. Pero, para redondear el tema y crear un poco más de confusión, existe una vacuna contra el herpes zóster. Uy, eso. Está comercializada y autorizada desde 2006. Sin embargo, no se está usando en casi ningún país, salvo Francia y el Reino Unido. Esta es una cepa del varicela zóster que está ensayada en pacientes de más de 50 años, que sabemos que 1 de cada 4 puede tenerlo, y realmente la reducción de la incidencia de herpes zóster y de sus complicaciones es tanta como un 50% menos. Bueno, parece una vacuna baja, digamos, ¿no?, para usar en esa población. Sin embargo, desde 2006 está autorizada y comercializada y no se está usando en ningún lado. A mí, personalmente, me parecería que sería una estrategia inteligente la vacunación de varicela para la inmunidad infantil y plantearse este tipo de vacuna que está ya bien ensayada, tiene una seguridad y una eficacia bastante bien demostrada en la edad adulta, precisamente para hacer un estímulo inmunitario que evite las complicaciones que queremos evitar haciendo una estrategia en los niños un poquito más retorcida, ¿no? Bueno, pues realmente el único sitio donde se va a empezar a hacer este año es en Castilla y León, que van a vacunar, además de una forma un poco rara, entre 60 y 64, solamente aquellos que tengan enfermedad pulmonar crónica, es decir, la EPOC que llamamos, muchos fumadores con bronquitis crónica, que usan esteroides inhalados, que es una medicación para evitar la fatiga en este tipo de pacientes, ¿no? Como un programa experimental, como un programa un poquito, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Bueno, no estamos hablando de una vacuna recién desarrollada, sino una vacuna bastante consolidada, ¿no? Bueno, es decir, hay cosas raras con la vacuna, hay decisiones políticas a veces que las entiendes, a veces que no las entiendes, hay debate científico, siempre, pero al final, y yo creo que ante la población general, la gente que dirige la sanidad, o la sanidad pública en este caso, pensando en público para todos, la salud pública, sí debe tener ideas muy claras y dar un mensaje muy claro y transmitir seguridad y confianza en la gente para no crear argumentos que los antivacunas van a usar de forma radical para cuestionar todo esto. Claro, es que no saben, no se aclaran entre ellos, es que esto están experimentando con nosotros, es que nunca sabes qué va a pasar. Argumentos que oímos a menudo. Eso es una mala interpretación de lo que es un debate científico. Pero, como siempre en ciencia, nada es blanco ni es negro. Todo es relativo y todo es cuestionable y todo es mejorable. Pero evidentemente, ante la población y ante la población sana y infantil sobre todo, tenemos que tener mensajes muy claros. Y siempre que el beneficio supera el riesgo y siempre que las variables de incertidumbre sean razonablemente controladas, debemos fomentar y ayudar a conseguir el beneficio de una vacuna, en mi opinión, como la varicela, de alto éxito y de alta eficacia. Son datos que me saltan. Porque la otra es incluso un poco más liada. ¿Creéis que me voy un poco al discurso médico un poco retorcido y complicado? ¿Me vais siguiendo razonablemente los que no tengáis nada que ver con la sanidad? Bueno, me alegro, porque a veces pienso que me voy un poco... Bueno, virus del papiloma. Asumo de que habéis oído todos hablar, no solo de la vacuna, sino del virus del papiloma. Novedad importante, de repente se define perfectamente un virus que actúa como inductor en la formación de un cáncer. Actuando como factor necesario, no exclusivo, pero sí necesario, para el desarrollo de un cáncer específico, como es el del cáncer del cuello del útero. Específicamente, no mezclemos, Esas mujeres, si no conocen bien la anatomía, hablan del útero. No tiene nada que ver el cáncer de endometrio, que es el de cuerpo de útero en su interior, con el de cuello de útero. Y no tiene que ver nada con los ovarios, son tumores totalmente diferentes entre los tejidos. El cuello del útero, específicamente la parte que sale del útero hacia la vagina, que está en contacto con el exterior por las relaciones sexuales y en el parto tiene unas modificaciones muy importantes, está expuesta al contacto de un virus muy universal que está en todos lados y todos los seres humanos y otros mamíferos tienen el virus del papiloma humano, con lo cual se vio ya hace tiempo
que eso era un factor de riesgo para un cáncer. No porque fuera una enfermedad que ni pica ni duele, digamos, es decir, la infección por el virus del papiloma no da erupción, no da fiebre, no da dolor, no da nada, no da nada ni nada. Pero sabemos que si persiste, a lo largo de muchos años, va a inducir con mayor probabilidad la formación de un tumor. Nos interesa combatir contra ello y nos interesa combatirlo. Pues todo eso, hacia la vacuna, vamos a ver un poquito los detalles. Virus del papiloma, la anatomía, es decir, el cuello del cervix es lo que está en la vagina y en lo que entra en contacto en las relaciones sexuales, entra en contacto con el virus, lo integra en las células epiteliales, puede curarse espontáneamente, que es lo que ocurre en la mayoría de las mujeres, pero si persiste puede inducir cambios en el DNA, que se incluye el DNA del virus con el DNA de las células epiteliales y transformarla a células potencialmente tumorales, primero displásicas y después tumorales, francamente. El virus del papiloma son todos estos, es decir, enorme, más de 150 genotipos, es decir, muy variables. El virus del papiloma son también las verrugas vulgares de la mano, o el papiloma mal llamado del pie, que es la verruga plantar, también es un virus del papiloma. Es decir, de todos estos tipos, unos afectan a la piel en una cosa tan vulgar y común y conocida como son las verrugas, pero otros genotipos son los que se transmiten por vía sexual y tienen el riesgo de desarrollar esos problemas. Y esto no es exclusivo de la especie humana, aunque los genotipos de riesgo sí son exclusivos de la especie humana, porque ya te os digo que filogenéticamente es muy amplio este virus. Como veis, el tipo, por ejemplo, 2722 da las verrugas vulgares, el 12463 las verrugas plantares y otros lugares. Verrugas en la zona anogenital, los que se han demostrado que inducen o tienen riesgo de producir los cánceres en el cuello del útero, y otras enfermedades aún más raras donde se han demostrado distintos genotipos. Habitualmente nos vamos a centrar en estos dos, 16-18, porque son los más frecuentes, los más probables y los que más riesgo tienen, aunque estos dos también lo tienen, y otros son de menos riesgo, pero también se han descrito como posible riesgo. ¿Por qué esto llama la atención a los investigadores y a la sociedad en sí mismo? Porque realmente uno de los factores que claramente incrementa el riesgo del cáncer de cuello de útero es el inicio precoz de las relaciones sexuales, el número de parejas totales a lo largo de la vida sexual, son factores claramente identificados con el riesgo de desarrollar más probablemente un tumor en esa zona. Y los cambios sociales están favoreciendo evidentemente esto. De ahí que se plantea la vacunación en niñas prepúberes, es decir, incluso antes, teóricamente, del inicio de las relaciones sexuales, incluso antes de la maduración incluso de los órganos sexuales, para inducir una protección previa al inicio o al contacto posible con el virus. Lo veis un poco mal desde aquí, pero bueno, es para usar terminología que voy a usar ahora, ¿no? Se introduce el virus, la inmensa mayoría se cura solo, pero cuando persiste va produciendo cambios citológicos, que es lo que se hace con la citología, el Papa Nicolau, que lo llaman en otros lados, la citología, y clasificamos, aunque hay varias clasificaciones, en CIN1, CIN2, CIN3 o ya directamente cáncer, que es lo que te pueden dar en un informe de citología. Si te dicen normal, no lesiones displásicas, pues es normal y se acabó, pero te pueden decir lesiones CIN1, CIN2, CIN3 o adenocarcinoma in situ, que eso es lo que se puede ver cuando se hace una citología. La mayor parte de las mujeres os lo habréis hecho, que es un raspado de las células epiteliales en varios puntos estandarizados que luego se miran al microscopio con una técnica ya muy estandarizada de hace muchos años que se lleva haciendo esto. Pero hay que saber que la infección del virus del papiloma, que yo en la consulta a veces he tenido que dedicar mucho rato a explicar la paranoia que ha entrado en muchas mujeres con este tema, que consideran que esto es la muerte segura, tengo el virus, Dios mío, ¿qué me va a pasar y tal? ¿No? Es decir, bueno, vamos a poner un poco cifras de qué puede pasar, porque no es tanto, ¿eh? Una infección inicial, que probablemente es en el inicio de las relaciones sexuales, y no es culpa de nadie, no es culpa de nadie. Este guarro del que ha estado contando, no, vamos a ver, lo tenemos. ¿De dónde lo cogemos? Pues no lo sabemos bien, pero lo tenemos todo. Entonces, en el momento que
No hay preservativo, el preservativo reduce, pero no es exclusivo, porque el área genital y la fricción es más amplia. Pues puedes cogerlo, sí, no pasa nada. El chico no lo sabe, no tiene nada, no le pica, no le escuece, no tiene ninguna mancha, no tiene nada, no lo sabe. Es un chico normal, ¿eh? No, yo porque tengo que dar muchas explicaciones. Tengo el virus, este me lo ha pegado, ¿de quién? Yo siempre lo digo que el sexo es cosa de 3 y no de 2. Entonces, pero no preguntéis más allá de eso, porque no hay respuesta tampoco. La inmensa mayoría se aclara, la inmensa mayoría se va, y en un pequeño porcentaje se queda. Y en mucho tiempo, poco a poco, puede ir evolucionando, si no hacemos nada, hasta llegar aquí. Pero eso, como lo sabemos hace mucho, hacemos citologías periódicas precisamente para detectar si en un momento hay un cambio y cogerlo a tiempo, hacer una colposcopia, hacer una conización, hacer terapias que hay para reducir y curar este tipo de alteraciones. Es decir, no es que empezamos a conocer esto desde ahora, la citología se hace hace muchos años y cada vez que había anormalidades se toman medidas. Por eso en España hay muy pocos casos de muerte por cáncer de cuello de útero, porque afortunadamente tenemos mucho tiempo para hacer cosas y se están haciendo, no es que esto se empiece a descubrir ahora. Quizá en esta gráfica lo podéis ver mejor. Un cuello normal entra en contacto con el VPH y el 80 al 90% de las lesiones desaparecen espontáneamente. Es decir, no hay que tener paranoia. La inmensa mayoría de las mujeres eliminan el virus y no tienen mayor riesgo a lo largo de su vida. Eso es la realidad numérica y real. Pero en un pequeño porcentaje puede evolucionar. Incluso, si os dicen que tenéis un CIN 1 o un CIN 2, tampoco os echéis la mano a la cabeza y penséis que muerte segura. Porque la inmensa mayoría también se cura espontáneamente. Y esto va a tener mucho valor cuando analices la eficacia de una vacuna. Porque vas a ver que se reducen lesiones que en un porcentaje alto van a desaparecer solas. También, con lo cual eso reduce la interpretación de que una vacuna es más eficaz o menos eficaz. Porque ella sola también se puede curar. Y solamente la infección persistente de alto riesgo se estima que ocurre entre un 3 y un 10%. Que no hay que minimizarlo. Mujeres hay muchas. Y un 10% es mucho también. Pero evidentemente no tener una paranoia global de que todo el mundo va a caer por esto, ¿no? Los datos no son así, afortunadamente. Incluso, estos son datos muy actuales. Cuando te dicen que es un CIN 1, es decir, hay una pequeña alteración, muchas veces displasia, esa palabra se usa, ¿no? A la gente tampoco le puedes explicarle un CIN 1, un CIN 2. Tiene usted alteraciones celulares, una displasia, ¿no? Que parece que suena menos que cáncer, ¿no? Y es que es menos que cáncer. El 70% se cura en un año y el 90% se curan en 2 años, sin hacer nada. Bueno, vamos a repetir la citología cada 6 meses, vamos a evaluar, esto es lo que se hace habitualmente, ¿eh? Incluso un CIN 2, que ya evidentemente hay alteraciones mayores, el 50% se cura solo en un año. Es decir, no tener esa paranoia, ¿eh? De un CIN 1 a un cáncer invasivo solamente va a evolucionar un 1% de los casos, ¿eh? Y evidentemente vamos a tomar medidas, porque si esto ya se ve, lo vamos a ver claramente y vamos a hacer un seguimiento especial, ¿no? Es decir, irán a un CIN 3 hasta un 11%. Desde un CIN 3 irán al peor cáncer un 5%. Incluso el CIN 3, que ya es casi una lesión casi premaligna, no es una adenocarcinoma, pero casi, el 12% puede ir a cáncer invasivo. Y además aquí siempre vas a actuar médicamente, vas a hacer una intervención, vas a hacer algo, no vas a dejar... Oh, como es el 12, vete tranquila, ¿no? A ver si te toca, ya veremos. No es así, evidentemente. Con lo cual, ¿esto qué quiero decir? En población no vacunada, que sois la mayoría, en población general, que se empieza a hablar tanto del virus del papiloma y se crean paranoias, miedos y conflictos de pareja, bajemos un poco el nivel de angustia y de alarma, porque no es así, afortunadamente. Evidentemente no hay que dejarlo, y habrá que hacer seguimiento y habrá que investigar, pero cuidado no llevarlo al extremo histérico, digamos, que a veces ha generado. Citologías. En España se hacen pues un número, 7.600.000 citologías anuales. Es decir, mucha gente ya sabe que es bueno hacerla, no es todos los años, ahora lo diré, pero bueno. Hay 95.000 casos que presentan alguna alteración, 28.500 de la más grave, que es la CIN 3.
de todas las citologías, solamente un 3,5% se la informa como anómala. Es decir, la inmensa mayoría de vosotras, espero, que os hayan dicho que tenéis una citología normal, que es similar a Francia y un poquito menos que al Reino Unido. Estas cifras, por ejemplo, en Latinoamérica son muy superiores. La promiscuidad, el inicio precoz de las relaciones sexuales parece que tiene que ver con el mayor agresividad de presencia del VPH y de casos de complicaciones en poblaciones latinoamericanas, por ejemplo. Pues con ese problema y con ese descubrimiento de conocer la biología del VPH, pues la industria farmacéutica interesada en ello, genera dos vacunas, que son esta y esta. Las dos se están usando muy igual en distintas comunidades. Esta tiene 4 genotipos que dos son los de alto riesgo, 16-18, y otros 2 que están relacionados fundamentalmente con las verrugas genitales en el exterior, sean anales o sean genitales. Esta solo tiene el 16-18, que es la que está claramente relacionada con el cáncer de cuello de útero. Hubo mucha polémica desde el inicio que empezó esta vacuna, y por eso la traigo aquí, ¿no? Porque es una vacuna que ha estado en el ojo del huracán numerosas veces. Si es buena, es mala, nos están engañando, nos están manipulando, hay que vacunar a todo. Sacan una vacuna que supone, al inicio, porque ahora ha bajado mucho el precio, al inicio era igual de cara que la suma de todas las vacunas que usábamos de todo tipo. Es decir, y compradas en la farmacia, que se podían comprar, las 3 dosis eran 500 euros. Y al principio solamente el Estado recomienda entre 12 y 14 años a las niñas en esa edad, eso fue el nombre de la realidad. Y todo en una estrategia que llamamos los médicos de estrategia del miedo, el marketing del miedo. Es decir, de un problema que la mayor parte de la gente desconocía, como es el VPH y sus implicaciones, a empezar a decirte que en Europa cada 18 minutos muere una mujer por cáncer de cervix, ¿no? A anuncios amenazantes, ¿no? Tú puedes evitar que tu hija tenga cáncer de cuello de útero, ¿no? O sea, ya es culpabilizarte, ¿no? O sea, como no lo hagas, es que va a caer la maldición divina, ¿no? Y exageraciones, que es lo que llamamos el disease mongering, es decir, la creación de alarma interesada sobre una enfermedad, como es decir que el cáncer de cuello de útero es la segunda causa de mortalidad por cáncer en mujeres de 15 a 44 años, que es un virus muy contagioso, además te lo decían así, ¿no? Bueno, esos son los datos mundiales, En España, para nada. En España, en ese grupo de edad, en el 2005, que es cuando aparece, era la 6ª causa, con un número de casos que eran 53 muertes entre 15 y 44 años. Es decir, de la segunda causa de muerte a esto, y este número absoluto, pues es como para bajar un poco. Es decir, hay una estrategia de miedo, hay una estrategia un poco de manipulación interesada. Eso lo conocemos en esto y en muchas cosas, en medicina. En Argentina, por ejemplo, 6 mujeres mueren por día en Argentina, con esta cara de pena y de miedo, ¿no? Es decir, bueno, pues evidentemente era muy dirigido con unos objetivos muy claros, ¿no? De aumentar su compra. Publicidad masiva, era un bombardeo continuo a médicos, a revistas generalizadas, esto todo, ¿no? Porque todas las mujeres sexualmente activas deben saber que están en riesgo. Os he contado datos objetivos antes de riesgo. Se corresponde esta frase, ¿no? al porcentaje de curación espontánea que os he dicho que hay, ¿no? Parece que es algo muy manipulado, y esto en medicina hay que saberlo, ¿no? O ya clínicas privadas que se promocionaban diciendo nosotras ya estamos vacunadas, y tú, y bueno, aquí se ve muy mal, pero estas han pasado la edad prepuber hace muchos años, con lo cual no tenían ninguna indicación de vacunarse, porque no está en absoluto indicado la vacunación de mujeres de 40 años, que era la mayoría de estas. Además, se hizo una publicidad masiva, medios de comunicación, o sea, un marketing, yo no he visto nunca nada igual, espectacular. Incluso llegaron a hacer un monumento en un parque de Valencia, Valencia sabemos lo bien que se mueve de todo tipo, ¿no? Donde hicieron un monumento en medio de un parque, ¿no? Que inauguraron las autoridades
un monumento que celebra el fin del cáncer de cervix. Estamos hablando de un riesgo a largo plazo que vamos a ver qué tal. Y estos ya lo celebran con unas torres ahí, una pasta y tal, y un montaje impresionante. Entonces, claro, a los que vamos un poco de escépticos y de críticos, coño, te pones a la defensiva y dices, bueno, ¿qué me están vendiendo esto? Empiezas a oler un poco, aquí me están tomando el pelo, sabiendo un poquito de toda esta historia. Pero esto queda maravilloso. Hay una vacuna contra el cáncer, sin mayores matices. Cura el cáncer, no lo cura. En todo caso, suponemos que lo va a prevenir a 40 años después. Y además, vamos, han dicho todos que hay que ponérsela, pero ya, porque además si no eres culpable de que tu hija va a tener un cáncer y te va a buscar en la tumba a decírtelo después, cuando tú ya estés muerto. Además, los políticos entusiastas, antes de que se aprobara incluso por la Agencia Europea del Medicamento, ya en el Congreso hicieron una proposición no de ley para que se incluyera en los calendarios vacunales, antes de que estuviera autorizada. Esto huele a lobby, ¿no? Huele a compra de todo tipo. Por cierto, la diputada que lo propuso era de CiU, y fue la que pillaron sacando billetes a Andorra, que le pillaron el coche que tenía después, específicamente. Es así, no digo que sea ella. Era ella la de los billetes de Andorra. Fue la que hizo esto, ¿no? Y bueno, el Senado insta al gobierno a incluir de modo urgente la vacuna contra el cáncer en el calendario vacunal, ¿no? Un montaje de lobby brutal. Esto existe en México. Los que no estáis mucho en contacto, que sepáis que esto existe. Existe muy descarado. Esto es muy descarado, ¿eh? Hay cosas más sutiles, pero esto es muy descarado. A todos los niveles, a los niveles decisores. Estos son los que van a decir, sí, se compra tantos millones y se pone. Evidentemente les interesa convencer a estos, antes incluso que a mí. Y yo sería el que la iba a explicar. Bueno, esta es la sociología y los datos. Merece la pena, no merece la pena vacunarse, que al final es lo que es. Pero quería centrarlo en el contexto general, porque las decisiones a veces no están muy claras. Los estudios iniciales decían que, desde luego, dada la baja probabilidad de evolución al cáncer, dada el largo tiempo y la dificultad para medirlo, en principio los datos no eran muy favorables a que la vacunación fuera coste efectiva. Es decir, me voy a gastar un mogollón de millones para evitar cuántas muertes a 40 años. Y eso se puede echar las cuentas, ¿eh? Y realmente la farmacoeconomía se trata de eso, de echar cuentas en decisiones. Y realmente los números salían muy altos. Es decir, con una eficacia muy alta, aún así había que vacunar a mucha gente para evitar un solo caso. Y eso es una decisión que tiene argumentos científicos y económicos y que al final se toma políticamente en base a eso. En principio era así. Si queréis, alguno de vosotros, ampliar ese tema y leer algo bien escrito, sensato, os recomiendo este, se llama el blog de Centinel. Este es un dietista, nutricionista, muy bueno, muy científico. Tiene un libro muy famoso que es Lo que dice la ciencia para adelgazar. Es decir, fuera rollos, fuera propaganda, fuera montajes, fuera dietas raras. Vamos a hablar de lo que dice la ciencia para adelgazar, que es un tema muy interesante, y es un hombre muy interesante. Y ha escrito un buen artículo resumiendo todo lo que se sabe a día de hoy sobre la vacuna del papiloma humano, y que, bueno, que tenga especial interés, es un artículo muy divulgativo y que tiene un gran interés para todos los que queráis aumentar el conocimiento. Y realmente los datos nos dicen que la vacuna tiene una clara eficacia en lo que podemos medir ahora. Y lo que podemos medir ahora es poco, porque el tiempo, en este caso, estamos jugando a un tiempo muy largo. Y ahora lo que podemos ver es que sí, que reduce la aparición de lesiones que pueden potencialmente ir hacia un tumor, pero evidentemente en un plazo de tiempo tan corto que, bueno, siempre genera esa incertidumbre de qué va a ocurrir. Pero sí, reduce el riesgo de la aparición de CIN2, CIN3, que es lo que hemos dicho que son las lesiones más de riesgo y que las podemos ver a más corto plazo. Y ya es un tema metodológico que no os explico, lo que es que cumple el protocolo o por intención para tratar. Esto es una metodología de análisis de ensayos clínicos que no os voy a explicar. Pero evidentemente, el intención por tratar es más el mundo real y el ATP es el ensayo, que son situaciones muy controladas en el análisis de los datos. Pero bueno, es menor en el mundo real y mayor en las condiciones ideales, pero realmente sí ha demostrado en el plazo breve a que reduce las lesiones de riesgo. En Estados Unidos, que ya
lo introdujeron de forma masiva muy desde el inicio, sí hay datos que nos dicen que la reducción en las personas vacunadas de las lesiones de riesgo en el plazo de años del 2008 al 2012 ya se ve que en grandes números y en grandes poblaciones sí está reduciéndose. Es decir, sí parece que el objetivo a corto o medio, que es este, lo está cumpliendo la vacuna. Eso es eficacia, ¿no? Pero en medio de todo este debate científico y sus dudas, tenemos el miedo a la vacuna. Y en la vacuna del virus del papiloma humano ha sido especialmente intenso. Y es como uno de los grandes elementos de los antivacunas más radicales hablar de la vacuna del papiloma como ejemplo de riesgo. Las niñas famosas de Valencia que tuvieron cuadros pseudoepilépticos, ingresaron, si recordáis cosas de estas, niñas que han tenido trastornos neurológicos tras la vacunación, que no quiere decir que sea a causa de la vacunación, una cosa es lo que sucede una cosa detrás de otra, pero no siempre lo que sucede detrás de otro es causa de lo anterior. Como veis a ver, el principio de causalidad no es igual, porque la temporalidad, ¿no? Es decir, si yo salgo y pongo el pie izquierdo ese día en vez del derecho y llueve o no llueve, no va a depender. Va continuado, pero no tiene ninguna relación. En este caso también hay que tener cuidado. Pero evidentemente, y esto es de hace pocos meses, o sea, no estoy hablando de hace años, la vacuna de Erika, un artículo enormemente tendencioso, con un sentimentalismo y agresivo contra la vacuna, manipulado terriblemente, independientemente del dolor de esta familia que tiene una niña con un trastorno neurológico importante, ¿no? O vacuna del VPH, fue peor prevenir. Evidentemente esto en la población general genera una confusión máxima, me imagino, vosotros. Oye, yo leo esto, me dicen una cosa, ahora yo leo esto, ¿dónde está la verdad? ¿O dónde está lo que hay que hacer o no? Eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado y hacer análisis rigurosos de los datos, no de las anécdotas o de los elementos aislados que pueden parecer, aunque luego científicamente no se demuestre. ¿Por qué? Porque la eficacia y la seguridad de la vacuna en millones de chicas ya que se han tratado es enorme, es similar a la inmensa mayoría de las vacunas. No hay ningún dato de que esta vacuna sea más peligrosa que la vacuna de la gripe, que la vacuna de la varicela o peor cualquier otra vacuna. Y siempre puede haber efectos adversos que en general son muy leves, dolor en la inyección, enrojecimiento de la zona, y muy poca relación, y no está demostrado, con trastornos neurológicos graves o cuadros de otro tipo que tengan más consecuencias. Cuando analizas millones de personas, no el caso aislado, circunstancial. Y además esto se ha analizado bastante bien, es decir, hay trabajos que es trastornos neurológicos desmielinizantes y vacuna del papiloma, encefalitis aguda diseminada con lesiones tras la vacunación, que analizan la posible causalidad o no de esos hechos. Porque una cosa es que 15 días después de vacunarse esa persona tiene un problema. ¿Es siempre culpa de la vacuna? Eso hay que analizarlo. Y en este momento, aunque haya casos tras, no quiere decir que sean a causa de. No hay ningún elemento que demuestre de una manera clara que eso sea así, afortunadamente para todos. Y, bueno, Miguel Jara, que es una persona que estudia mucho en este sentido, pues llega a publicar esto, ¿no? Una niña está en coma tras recibir la vacuna del papiloma. Que alguien pare esta locura. Evidentemente genera una confusión a cualquier persona que lo lea, aunque tenga buena intención y buena voluntad, que es terrible, que es absolutamente terrible, ¿no? En concreto, este caso del 2012 se demostró posteriormente que en absoluto tiene relación y que fue una crisis asmática grave la que le llevó a esta niña al coma, que era una niña asmática importante, que ya tenía riesgo. Y el análisis de los muchos datos recogidos de efectos adversos para saber si la vacuna del papiloma podía agravar crisis en pacientes asmáticos no se ha demostrado ninguna relación directa. Es decir, se ha puesto la vacuna a millones de niñas asmáticas, el asma es muy frecuente, y esto es un caso excepcional. No es que haya un incremento del riesgo versus entre las no asmáticas, que sería la manera de definirlo. Con lo cual, bueno, cuidado con la anécdota trágica, lamentablemente, pero cuidado con la anécdota para hacer una evaluación global sobre un medicamento o sobre una vacuna, porque eso lo que genera es una gran confusión y un argumentario anti la vacuna global que tiene realmente unos altos riesgos para la toma de decisiones finales que se debe hacer. Y evidentemente esta vacuna es perfecta, no, como casi todas, unas más, unas menos, y que hay cuestiones que resolver, sí, pero eso es así la investigación a largo plazo, ¿no? ¿Cuánto dura la vacuna realmente? No lo sabemos. Al menos 6 años después
parece que va bien, pero no sabemos a 40 años, ciertamente, ¿no? Los modelos matemáticos a 20 años parece que sí lo demuestran, ¿eh? Lo importante no son los títulos anticuerpos, sino la evolución clínica de las lesiones. Eso es lo que hay que vigilar en los ensayos, sobre todo. Es decir, y por supuesto, los estudios de seguimiento son necesarios siempre y permanentes. En una vacuna que queremos un beneficio a largo plazo. No podemos quedarnos con lo que conozcamos ahora. ¿Y los hombres hay que vacunar? Hemos dicho que somos culpables. En Australia han empezado la vacunación, el único país, la vacunación universal de varones con el VPH. Es decir, no tenemos ni idea, porque no se ha hecho nunca, si genera anticuerpos en los varones, pero no sabemos el impacto final sobre la mujer. Y en Australia es el único país que ha planteado la vacunación global, hombres y mujeres, del virus del papiloma. En años sabremos si esa estrategia es incluso mejor que solo la mujer. Realmente vacunar a los dos al final reduce la circulación del virus y el problema cae radicalmente. Ojalá, pero realmente ahora no se sabe, ¿no? Y realmente, a largo plazo, dado que la inmensa mayoría de las vacunadas, aunque estuvieran en contacto con el virus, no iban a desarrollar la enfermedad. Como no sabemos quién va a ser el 10%, vacunamos a todo el mundo. Y eso, dado que el impacto es menor, al final, ¿realmente bajarán los cánceres? ¿O al final tendrán cáncer las que seguro que se nos van a escapar gente que no se vacuna? No lo sabemos, evidentemente. Por lo cual, la respuesta final no existe. Hay que buscarla en la investigación continuada. Pero a día de hoy es una vacuna segura y con datos de eficacia en los modelos a corto plazo reales y a medio plazo que sí evidentemente aporta un beneficio su vacunación. Y para liarlo un poco más, ahora en Estados Unidos ya está aprobada una vacuna que en vez de 4 tiene 9. Dice, bueno, es que los virus peligrosos decíamos que éramos 2 sobre todo, pero hay otros también. Y cuando hemos vacunado de esos 2, ¿van a aumentar los cánceres por los otros que no hemos vacunado? Ahora tenemos una vacuna que lo cubre. ¿Qué hacemos con la que hemos vacunado ya? ¿Le volvemos a poner esta? Hay dudas, hay incertidumbres, ni siquiera todavía se está empleando en Europa. ¿Qué haremos? ¿Quitaremos la otra y pondremos esta a partir de ahora, solo? Porque ya tiene más, pues será un poco mejor, se supone. Pero volvemos a revacunar, dineral, Vacunas útiles, vacunas eficaces, pero siempre hay matices, siempre hay dudas y siempre hay progreso. Yo creo que la sociedad debe asumir esta incertidumbre y apoyar a que la ciencia siga avanzando en el conocimiento por el beneficio general de la sociedad. Hablando de citologías, vuelvo a decir que estar vacunada no exime de la citología. Pues vaya rollo, ¿para qué vacunamos? Si por hacer citologías a lo mejor valía, ¿no? Bueno, pues como no están todas las cepas, tenemos que cubrir el riesgo de que haya infección por otras cepas que den cánceres. Con lo cual la recomendación hoy en día es que todas las mujeres vacunadas tienen que seguir el protocolo de citología a lo largo de la vida. Y el protocolo de citología a lo largo de la vida no es el de los ginecólogos privados de España, que venga usted cada 6 meses o cada año a hacerse una revisión. Eso es una manipulación interesada para sacar la pasta. Así de claro lo digo a todo el mundo aquí delante. La recomendación científica y conocida es grado A, que es el máximo grado de recomendación de la institución americana que evalúa con más rigor esto. Es cada 3 años, entre 21 y 65 años, porque después ya lo que no ha pasado, no ha pasado, y no parece que vaya a pasar con las nuevas, ¿no? Digamos, citología cada 3 años, y en el caso de que se incluya el test del virus, que ya se hace en muchos sitios, citología más test de VPH, incluso si el VPH es negativo, se podría demorar la citología incluso hasta 5 años, si el virus es negativo. Si el virus está presente, el seguimiento se hace más cercano. Es decir, lo digo para que, bueno, si algunas tenéis la idea de la revisión anual, pues empezar a abordarlo. No es para tanto, digamos, honestamente. Quería, y ya acabo, sé que me estoy enredando mucho. Esto lo tenía un poco de propina, aunque, bueno, creo que como los que somos aquí sobra un poquito, pero bueno, ciertas consideraciones es desde la visión estética. La persona de pensamiento crítico o de pensamiento estético no debe ser consigo misma. No decir yo la ciencia es lo mejor, lo demás son todo pseudociencias, charlatanería, magia, y lo mío es intocable porque es perfecto. Nada es perfecto y también hay que intentar
revisarse a uno mismo, incluso su propia metodología. Hay un autor muy conocido, Ioannidis, que es una persona muy brillante. El artículo más famoso de una revista famosa en el ámbito médico, se llama PLOS Medicine, es decir, ¿por qué la mayoría de las investigaciones y sus hallazgos de investigación son falsos? No, dice, coño, me están diciendo que esto es lo mejor y me dice un tío que todo mentira, que nos están engañando a todo el mundo. Bueno, es mucho más complejo. Este hombre habla a favor, y no voy a entrar en los detalles porque son muy técnicos, de cómo hacer buena investigación. Es decir, la investigación científica, la sociedad, todas las encuestas lo valoran, que es lo mejor. Es decir, los científicos están muy valorados, los médicos somos la leche, en general, hay mucho manta también, pero bueno, en general nos respetan bastante. Es un extra de honestidad profesional y de la investigación, de que eso sea de calidad, no estemos vendiendo gato por liebre. Y a veces ha habido gato por liebre y a veces hay manipulación. Hacer una buena investigación clínica tiene una metodología muy rigurosa y que a veces la industria farmacéutica, por sus intereses, o los gobiernos, o ciertos investigadores, por afán de lucir, y yo voy a publicar el primero un tema y no voy a apuntar la medalla, pueden manipular o hacer media verdades de la investigación. Y eso es lo que, desde el propio ámbito profesional, debe ser enormemente perseguido y rigurosamente evaluado. Y este hombre da los consejos y las recomendaciones más útiles que hay respecto a cómo hacer un buen diseño de un estudio, cómo hacer una buena evaluación, cómo hacer un buen análisis estadístico, para no engañar a nadie, ni a los propios investigadores, ni a la sociedad a la que se le ofrece los resultados de esa investigación y que en principio está confiando en tu honestidad y en tu buen hacer. Y eso es bueno que también se revise desde dentro, es decir, para exigir al máximo que todo el mundo cumpla esos estándares que están bastante... Otro artículo que publicó después es cómo hacerlo mejor, ¿no? Dado que he dicho que antes todo estaba muy mal hecho. Y bueno, si alguno tenéis interés, podéis copiar la presentación, donde evidentemente te dice unas recomendaciones muy claras. Ya finalizo y ahora sí, hablamos de lo que queráis. Vacunas, sí. Vacunas autorizadas, usadas y extendidas, sí. Matices en la vacunación, hay que hacer una discusión científica seria, hay que hacer unos matices, hay que evaluar continuamente los hechos que tenemos, para al final dar a la sociedad el mensaje de que todos trabajamos honestamente, con buena intención, en beneficio de la salud de las poblaciones, individualmente y de forma colectiva, que parece que es la misión que se debe exigir. Y las vacunas son una excelente herramienta, y precisamente porque es una excelente herramienta de enorme confianza y de enorme impacto en todos, sanos y enfermos, o futuros enfermos, ya sabéis el chiste ese de que un sano es un enfermo que todavía no lo sabe, ¿no? Pero, pues igual, ¿no? Es decir, es una obligación. Y la evaluación crítica de las vacunas no tiene nada que ver con el antivacunas vulgar, simple y demagógico que muchos veces nuestra sociedad nos ofrece lamentablemente. Y es exigible que los científicos que realizan investigación y estudio de los ensayos clínicos y de la utilización de medicamentos y de vacunas tengan ese rigor extra precisamente por el gran impacto que tiene la sociedad. Gracias a todos por escucharme.